SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a volver a esta hora en directo a Mislata, en Valencia, porque son 4 los niños heridos, 2 de ellos graves, porque han salido despedidos de un castillo hinchable arrastrado por el viento. El viento ha llevado volando el castillo hinchable, los niños han salido despedidos contra el suelo. Inma Pardo, hace unos minutos nos contabas que los estaban llevando al hospital, al menos a 2 de ellos. ¿Qué sabemos de cómo están los niños? De momento... Bueno, pues de momento es la información que tenemos. 2 de esos niños están graves, han sido trasladados al hospital. Otros 2 niños están heridos por ese castillo hinchable, han salido despedidos del castillo hinchable que ha arrastrado el viento. Más allá de esta noticia de última hora que iremos actualizando a lo largo de la noche, hay 2 datos también de esta noche que dan la medida de en qué punto está la ola Omicron. España es ya el país de entre los grandes de la Unión Europea con mayor incidencia acumulada a 2 semanas. Y las bajas médicas se han disparado en diciembre un 216% respecto al mes pasado. Hay también datos buenos. España ha puesto ya más de 1 millón de vacunas infantiles. En menos de 3 semanas se han puesto ya más de 1 millón de vacunas a niños de 5 a 11 años. Y un ejemplo de cómo las instituciones van como pollos sin cabeza en la gestión de esta ola Omicron. ¿Saben cómo la Generalitat de Cataluña ha pedido a la justicia autorización para ampliar 2 semanas más el toque de queda nocturno y la limitación de reuniones a un máximo de 10 personas? Cuando el Gobierno lo pidió por primera vez, el 23 de diciembre, la Fiscalía se opuso. Dijo que eran medidas severas, extensas, muy restrictivas, intensas, generalizadas, que no veía ni idóneas ni necesarias para la reducción de contagios. A pesar de eso, el Tribunal Superior de Justicia dijo que adelante, permitió las restricciones que proponía la Generalitat. Bueno, han pasado 2 semanas, el gobierno catalán pide ahora prorrogar 14 días más exactamente las mismas medidas y hoy la Fiscalía ya no se ha opuesto. Las medidas son exactamente las mismas, pero la Fiscalía hoy ha dicho que ya no ve problema en que se prorroguen. Veremos qué dice mañana el Tribunal Superior de Justicia, que en principio tiene que tomar una decisión mañana por la mañana. Y esta noche les vamos a contar aquí en Hora 25 con todo detalle cómo se genera y se propaga un bulo con la participación activa de determinados diputados. Quizá les haya llegado al móvil o hayan leído en redes o incluso en medios serios el titular: Irene Montero multiplica por 100 su patrimonio desde que es ministra. Bueno, esta noche les vamos a contar los detalles de cómo se ha generado y difundido ese bulo que parte de un medio de extrema derecha que decidió que era buena idea sumar al patrimonio real de la ministra lo que debe, sus deudas, su pasivo, su hipoteca. No, cogen, lo suman todo, en lugar de restarlo para calcular el patrimonio, lo suman todo, les sale una cantidad obviamente falsa. Un diputado que era de Ciudadanos pero que se salió, lo convierte en una infame pregunta parlamentaria al gobierno y varios medios lo replican sin comprobar ni media. Y se convierte incluso hasta en un teletipo. Y el bulo está servido y difundido. Vamos a hablar esta noche con el periodista que ha hecho toda la trazabilidad desde el origen hasta la propagación de ese bulo, que es un ejemplo claro de cómo funciona el fango en la política española. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Buenas noches, Jesús. Hola, muy buenas noches, Aimar. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. ¿Cómo estás, Esther? Buenas noches, Aimar. Feliz año. Feliz año. Y 2 economistas. Ignacio Ruiz Jarabo. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Y Daniel Fuentes. Dani, buenas noches. Buenas noches. Feliz año a todos. El día en 2 minutos. Marina Fernández. Un día con una buena noticia que no es poco. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. Que el paro en diciembre vuelve a bajar en más de 76.000 personas, que hacen que 2021 haya sido el mejor año de nuestra historia por lo que a la bajada de paro registrado se refiere. Casi 777.000 empleos se han creado en 2021. Estamos en niveles previos a la pandemia y que no veíamos desde 2007. Tampoco es habitual la unanimidad de Sanidad y las comunidades autónomas, pero así han decidido cómo va a ser la vuelta al cole. La presencialidad de todo nuestro alumnado en todo el territorio nacional. Juntos, de manera coordinada y de manera compartida. Sanidad estudia todavía, ha explicado la ministra Darias, si cambia o no el protocolo de cuarentenas. La que ya está prácticamente cerrada es la investigación del caso Erial, de las presuntas comisiones y adjudicaciones amañadas
cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Comunitat Valenciana. Un informe de la Guardia Civil recopila más de 4 millones de euros en propiedades que el exministro de Aznar habría comprado para blanquear presuntamente dinero ilícito. Jamás participé en ningún acto contrario a la legalidad en el tiempo que fui presidente. Esto mismo que decía hace 2 años es lo que ha defendido hoy en un comunicado. En Nueva York, los abogados del príncipe Andrés de Inglaterra han reclamado hoy que se anule el proceso contra el hijo de la reina Isabel, acusado de abusar sexualmente de una menor. El juez debe decidir si está protegido o no por el acuerdo entre Jeffrey Epstein y la supuesta víctima a la que el cabecilla de la red de prostitución de menores pagó $500,000 por su silencio. Y para terminar, un dato: solo 36 de las 280 películas españolas estrenadas en 2021 están dirigidas por mujeres. Esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Eso sí, de las 5 nominadas a los Goya, 2 las firman mujeres, como es el caso de Emma Isabel, que escuchábamos, de Itziar Bollain. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Saben ustedes cómo El País publicó un informe en el que detallaba los 251 casos de pederastia dentro de la Iglesia española? Hoy hemos conocido la respuesta del Obispado de Bilbao. Les leo literal. Reconocemos la labor realizada por el diario El País en su informe. En especial resaltamos el esfuerzo efectuado por las víctimas denunciantes. Compartimos la búsqueda del esclarecimiento de cualquier caso de abuso que se haya podido producir y que sin duda tendrá como uno de sus frutos el conocimiento de la verdad, con especial atención a las necesidades de las víctimas y a la no repetición de hechos como los denunciados. Esto dice el comunicado del obispo de Bilbao, Joseba Segura, que no solo anuncia una investigación a raíz de lo descubierto por El País, sino que invita a que la gente denuncie posibles abusos a menores. Y esto, Javois, es una respuesta muy distinta a la de la conferencia episcopal, que lo primero que hizo fue criticar el trabajo del País y desde luego de anunciar investigaciones nada. Sí, hay un libro, que seguro que la conferencia episcopal conoce, que es la Biblia, que tiene una figura magnífica para definir al obispo de Bilbao, oveja descarriada. El problema de la Iglesia española es que desde tiempos inmemoriales sus ovejas descarriadas son las que optan por el camino correcto, es decir, las extraviadas son las otras. Recuerda lo ocurrido hace unos meses con el obispo de Solsona, que estuvo durante años lanzando mensajes de odio desde su púlpito y fue expulsado fulminantemente cuando se enamoró. Ahí se echó a perder. En la parábola bíblica, una oveja se pierde y el pastor, cuando la encuentra, siente más gozo por ella que por el resto que no se perdió. Yo tengo la impresión de que cualquier católico sentiría hoy más alegría por encontrar al rebaño que por encontrar a la oveja perdida, porque la perdida está donde tiene que estar. Lo acabas de leer, felicitando y admitiendo la investigación independiente, durísima y trabajosa del País para revelar casos de pederastia en el seno de la Iglesia. El diario ha hecho el trabajo que debería hacer la cúpula del clero y lo ha depositado sobre su mesa para que esa cúpula actúe, no para que silbe mirando para otro lado o para que lo critique, es decir, para que encuentre su camino y para que repare por fin de que en esa parábola bíblica ya no hay una oveja descarriada, sino que está el rebaño completamente descarriado. Hasta mañana, Javois. Un beso fuerte. Hasta mañana, un beso, chao. Aimar Bretos. Antes de seguir adelante vamos a volver en directo a Mislata, Valencia. Tenemos ya recuperada la conexión porque es el miedo de todos los padres, que sus hijos se monten en algún tipo de atracción, que esta falle. Bueno, lo que ha sucedido esta noche, hace unos minutos allí en Mislata, Inma Pardo, por lo que sabemos es que el viento se ha llevado volando un castillo hinchable. Dentro había una decena de niños. Algunos de ellos han caído al suelo y 2 de ellos, al menos 2, están graves ahora mismo.
se confirma que son 4 menores heridos con pronóstico reservado y 2 de ellos con lesiones que tienen mayor gravedad. Es lo que informa la Consellería de Sanidad a esta hora. Han sido trasladados los 4 al Hospital La Fe y al Clínico de Valencia, respectivamente. El Consorcio Provincial de Bomberos ha podido ya revisar toda la infraestructura para comprobar que no hubiera más pequeños debajo y finalmente ha descartado que quedara más gente atrapada. Y si han sido esas fuertes rachas de viento las que se están registrando, sobre todo a última hora de este martes en Valencia, las que han provocado al parecer que se haya volado una de las construcciones hinchables de esta feria de Mislata, provocando este accidente. Por ahora no se sabe nada, Inma, ¿verdad?, de qué ha fallado en los amarres del castillo hinchable, de por qué ha salido volando, ¿no? Eso. No. Lo único que consta es que había efectivamente rachas de viento muy fuertes y efectivamente algo ha fallado para que esta construcción hinchable finalmente se soltara y provocara este accidente, claro. Lo actualizamos con lo que sepamos a lo largo de la noche. Hasta ahora, Inma. Buenas noches. Dábamos la cifra en la portada de Hora 25, 240.000 bajas médicas tramitadas en diciembre, que es una salvajada en comparación con cualquier otro mes, 240.000 bajas médicas. Y es el mejor termómetro de la escabechina que está haciendo Omicron, a pesar de que sus efectos por lo general no son graves, pero obviamente cuando uno está contagiado, por mucho que no esté grave, no puede salir de casa, no puede ir físicamente al trabajo, tiene que pedir la baja. 240.000 bajas médicas en diciembre, es un 216% más que el mes pasado. Y además ahí faltan las de la última semana del mes, y ahí faltan las de las personas contagiadas en los días de Navidad que por lo que sea no hayan podido ponerse en contacto con su médico para que éste les tramite la baja, o porque los ambulatorios están saturados o por cualquier otro motivo. Alejandra de la Fuente, buenas noches. Buenas noches. La incidencia de la variante Omicron está disparando el número de bajas por coronavirus. 240.000 del 1 al 23 de diciembre, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y todo parece indicar que esta cifra se verá incrementada, ya que faltan los datos de la última semana del año. No obstante, desde el Ministerio destacan que el número de bajas por el momento es inferior al de otras olas, ya que la mayor cifra de bajas fue en enero de 2021, con más de 636.000, y la segunda mayor fue en octubre de 2020 con 482.000. En total, a lo largo del año 2021 se han reconocido unos 2,6 millones de bajas asociadas al coronavirus. Estos son los datos que ha publicado esta tarde-noche el Ministerio de Seguridad Social y estas bajas son especialmente sensibles en la sanidad, donde el porcentaje de aumento de bajas médicas es mayor que entre los trabajadores en general o de la media de otros sectores, y entre la población general el incremento de bajas es, como decimos, el 216, entre los sanitarios es del 282%. Javier Libana. En las últimas 2 semanas del año, 7.341 sanitarios se han contagiado de coronavirus. Esto supone un aumento de un 282% respecto a los 1.921 casos notificados a finales de noviembre. Esto es lo que muestra el último informe de sanidad con estos datos, publicado el 30 de diciembre. Trabajadores como Lucía, que cree que se contagió en la cena familiar de Navidad y cuyas guardias, dice, las van a hacer sus compañeros de una manera altruista. Tanto la guardia del 3 como la guardia del 6 me van a cubrir voluntariamente compañeras mías. No hemos tenido que imponer a nadie que haga esas guardias. Yo lo agradezco muchísimo porque, claro, siempre cuando te contagias, pues también piensas que estás haciendo una faena a tus compañeros, obviamente. Entre las comunidades más afectadas destaca Navarra, que ha notificado 1.600 casos entre el personal sanitario, casi el doble que la siguiente en la lista, que es Galicia, que se acerca a los 900. Jesús Soria es portavoz del Sindicato Médico de Navarra. Somos la comunidad también que mayor incidencia tiene en la población de coronavirus. Somos una muestra más de la población. ¿Qué se puede hacer contra esto? Pues poco, porque somos los que somos. Pues en las necesidades que hay ahora, que está colapsada la atención primaria, pues es difícil de suplir. Por abajo, muy llamativas las cifras del País Vasco. Euskadi tan solo ha notificado 2 positivos, mientras que Baleares también es de las menos afectadas. Sobre el origen de los contagios, el 43% es desconocido, el 18% se produce en el trabajo y el 17% en el domicilio. De trabajo, vamos a hablar de los datos del paro con los que cerró el año 2021 que hemos conocido hoy. Hay ahora mismo en España 360.000 personas más trabajando. La tendencia de creación de empleo es realmente buena, aunque la temporalidad siga siendo excesiva. La tendencia de creación de empleo es muy positiva, según los datos que hemos conocido hoy, y eso lo reconoce todas las partes. No solo es que el gobierno insista en el calificativo de histórico, es que los agentes sociales por su parte lo han subrayado también. Incluso la oposición ha tenido que reconocer a lo largo del día que las cifras malas no son, que es lo que ha concedido el PP, que las cifras malas no son. No llega a decir que son buenas, pero que malas no son. Empiezo por los economistas de la mesa con vuestro análisis. Ignacio, Daniel, empiezo contigo. Ignacio.
Hombre, si una cosa no es mala, es buena, ¿no? Yo creo que ahí ha sido un poco rácano el Partido Popular, aunque sea un poquitín buena solo, que es lo que yo personalmente creo. Creo que es buena, pero un poquitín buena. No hay que tirar las campanas al vuelo, en mi opinión, y desde luego lejos del triunfalismo que se está queriendo vender, ¿no? Vamos a ver, esos 776.000 nuevos empleos del año 2021 quiere decir que el empleo ha crecido en este año un 4%. Nada más, un 4%. ¿Dónde está el carácter histórico de crecer un 4% el empleo? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Es histórico? Hombre, no. Yo creo que rebuscar, sí, es histórico porque llevamos 9 meses seguidos creciendo. Hombre, solo faltaría después del drama de 2020, ¿no? Es histórico porque nunca habíamos tenido tantos empleados. Hombre, solo faltaría. El empleo en cualquier país tiene una tendencia natural al crecimiento en el tiempo y solamente tiene baches en las grandes crisis, ¿no? De verdad que el calificativo histórico es un ejercicio alambicado de querer vender de forma triunfal lo que está bien. Insisto, está bien y eso es lo más importante. ¿Estás de acuerdo con esta lectura, Daniel? Mira, yo coincido en que suelo ser bastante poco amigo del adjetivo histórico, ¿no? Creo que los días históricos son muy pocos en la vida de cada uno de nosotros y lo sabemos reconocer, admitiendo que efectivamente el término histórico yo tampoco lo comparto, pero yo creo que no solo son buenos, son excepcionales. Y solo un dato, no es que hayamos recuperado ya el nivel de empleo anterior a la pandemia, que de por sí es bueno, es que hemos recuperado un nivel mucho mejor, es decir, hemos recuperado el nivel de empleo que habría tenido la economía española en ausencia de pandemia, es decir, de acuerdo al ritmo al que venía creciendo. Si en lugar de este bache que todos hemos visto dibujado en distintas gráficas no hubiera existido ese bache y hubiéramos seguido creciendo, estaríamos aproximadamente donde estamos hoy. Eso es lo verdaderamente excepcional, ¿no? En el otro lado de la balanza, bueno, seguimos todos los economistas con una duda que no acabamos de resolver, es por qué el comportamiento de la actividad medida por el PIB, con otros indicadores sí, pero medido por el PIB, no parece corresponderse con el excepcional comportamiento del empleo. Y ahí eso a mí, fíjate, me preocupa más que todos los demás buenos datos que estamos viendo, en el sentido de que, oye, van pasando los meses y tenemos una duda que a mí me parece demasiado importante, ¿no? Una cosa es un dato, 2 datos, 3 meses, vamos camino ya de medio año con una duda existencial de qué le ocurre a este indicador, que es la unidad de medida, vamos a decir, universal, de que unas economías se comparan con otras, en el caso de la economía española. Yo Ignacio, ¿tú cómo lo ves? Pues entre un notable y un sobresaliente. Ratificando lo que dice Daniel, es que además nunca había pasado en la historia de esta estadística oficial, es decir, sí que había habido correcciones de un trimestre para otro en 0,1, es decir, una décima, pero estos saltos que está habiendo ahora, tanto en el segundo trimestre como en el tercero, en cada uno de los trimestres en sentido diferente, pero da igual, son saltos anómalos estadísticamente y además esos sí que son históricos. Jamás había ocurrido eso, ¿no? Efectivamente el INE tiene que consolidar sus cuentas y dejar de darnos esos sustos, ¿no? Y un único apunte, ¿no? A pesar del carácter excepcional que dice Daniel, lo compro antes que histórico, ¿no? O histórico que ha dicho el gobierno, seguimos siendo el país que tiene una tasa de paro mayor en toda la Unión Europea. Es más que doblamos a la tasa de paro de la media de la Unión Europea. Lo digo para situar los datos en sus justos términos. Daniel. Sí, bueno, este es el debate eterno entre lo estructural y lo coyuntural, ¿no? Lo que es marca España, en este caso, en el sentido negativo, que tenemos, lo sabemos, ¿no? Un mercado laboral pues probablemente menos eficiente, que ocupa menos gente, que lo hace de manera más precaria, que lo hace de manera más temporal, y luego lo que es la valoración de cómo se está saliendo de esta crisis. Yo creo que son dos valoraciones distintas. Lo primero, pues de acuerdo con Ignacio, lo primero, obviamente lo estructural no se cambia en el corto plazo. Lo segundo, la valoración de si se está y cómo se está saliendo de la crisis. Yo creo, insisto, que en el caso del mercado laboral pocos peros se pueden poner, ¿no? Y no solo el mercado laboral, tenemos otras variables como déficit, incluso comportamiento de la deuda, dado el contexto, etcétera, recaudación, ventas de grandes... En fin, hay muchísimos otros indicadores que nos dicen que sí que nos estamos recuperando. Ahora, insisto también en la idea de que
yo no daría por la crisis por superada. Yo creo que esto es muy bueno estar satisfechos con los datos de empleo, creo que nos reconforta a todos, creo que nos señala el camino por el que tenemos que seguir, creo que es una especie de refuerzo del tipo de políticas que se están haciendo. Dice, oye, pues mira, los resultados son los adecuados, pero yo tendría mucho cuidado con transmitir el mensaje de que esto está superado, porque no lo está ni en la variable económica, ni en la variable sanitaria, ni en una tercera variable que ahora estamos, yo creo que poniendo de manifiesto cada vez más. Vamos a llamarle confianza, malestar social, salud mental. Yo no sé cuál es la denominación, pero creo que hay claramente otro balance que hacer. O sea, el económico, el de salud pública y un tercer elemento que es probablemente que vaya a ser el más difícil de gestionar en los próximos meses, porque todos hemos percibido que cada vez es más difícil proponer o aplicar medidas de restricciones, cada vez se toleran peor, y es normal que cada vez se toleren peor. Y esto es una evidencia, no hemos aprendido a gestionar las distintas olas. Yo creo que esta es una de las conclusiones de esta sexta ola, y a mí quizás sea lo que más me preocupa de ahora en adelante. Pues trascendido el análisis puramente económico, vamos a sumar también a la mesa a Palomera Maraña. Palomera, ¿cómo lo ves? Hombre, pues yo creo que efectivamente a lo mejor no podemos emplear la palabra histórica de la que recela tanto Ignacio, pero objetivamente podemos hablar de datos buenos, incluso de datos muy buenos. A mí me parece que haya 70.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social es una buena noticia, que haya casi 800.000 personas menos en las listas de desempleo es una buena noticia, y lo que pone en evidencia es que la pandemia, al menos en lo que se refiere a los términos del mercado laboral, está empezando a quedar atrás. No quiere decir esto que hayamos superado la crisis económica, como dice Fuentes, ¿no? Eso es una evidencia. Pero que desde el 2005 no se había registrado un aumento tan espectacular, bueno, pues es un dato que está ahí. No hablemos de cifra histórica, pero sí de serie histórica, y por lo tanto yo creo que además hace año y medio o 2 años había casi 3,5 millones de personas en ERTE. El 98% de esas personas han vuelto a su puesto de trabajo, con lo cual quedan apenas 100.000 personas en esa situación, y son de 2 sectores muy concretos. Por lo tanto, yo creo que objetivamente podemos, para una vez que tenemos una buena noticia, cuando menos celebrarla, ¿no? No hablemos en términos superlativos, pero celebrémosla, por lo menos en el día de hoy. Mañana, o cuando conozcamos los datos de enero, ya podremos ponerle algún pero más, pero de momento yo creo que hoy son datos como para aplaudir la situación del mercado laboral. Eso no quiere decir que el mercado laboral sea un oasis, el mercado laboral español. Quiero decir, hay debilidades muy evidentes, como son la precariedad, la temporalidad, que se intenta corregir ahora con las modificaciones que se han hecho en la legislación laboral. El empleo juvenil sigue siendo una debilidad, y algo que afecta a la inmensa mayoría de los trabajadores españoles, que son los bajos salarios, que este será un tema que cuando recuperemos por completo los derechos que se habían perdido, también habrá que empezar a hablar de los bajos salarios o de los salarios precarios, que hay mucha gente afectada por ello, ¿no? Y es un tema que normalmente siempre obviamos. Te doy la palabra ahora mismo, Jesús Maraña, pero antes quiero que escuchéis, decíamos, el PP ha reconocido, y lo máximo que ha reconocido es que las cifras malas no son. Bueno, después está la valoración del alcalde de Madrid, portavoz nacional del partido, Martínez Almeida. Los datos del paro son positivos en gran medida porque Madrid sigue tirando de España. Le hemos preguntado al jefe de economía de la cadena SER, Javier Ruiz. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Si esto es así, como dice Almeida, y me dices que los datos no dicen lo mismo que el alcalde. Bueno, la respuesta corta es no. Esto no es así, y la respuesta larga es no es así ni de broma. ¿Cuáles son los datos de Madrid? Madrid ha visto cómo efectivamente el paro cae, y mucho, 66.000 parados menos en el último año. Pero es que en Cataluña han bajado en 128.000, el doble que en Madrid. La caída de paro, si la tomamos como cifra absoluta, es de Cataluña o de Andalucía, donde han caído en 183.000. Suele, cuando se hace esta comparación, cuando uno toma los números absolutos,
apostillarse, bueno, mire usted la comparación, veamos cuáles son los datos relativos. Pero es que en datos relativos tampoco Madrid es el líder que tira del empleo hacia abajo. En Madrid el paro cae un 15% en el último año. La media en España es del 20%. Es decir, Madrid se ha comportado peor que la media. Y si comparamos, la caída del paro en Baleares es del 33%, en Aragón es del 25%, es del 24,7% en Canarias, es del 25,8% en Cataluña. Así que hay que retorcer mucho las cifras y hay que tener muchas ganas de verlas para decir Madrid es el motor del empleo. Ni en creación, ni en términos de paro, ni tampoco en términos de creación de empleo en términos de seguridad social. En términos de seguridad social, quien más empleo crea es, en términos relativos, Canarias, 6,4%, después Baleares, 5,5%, y queda lejos la Comunidad de Madrid con un 4,9%. Así que, Aimar, como te decía, la respuesta corta es no y la respuesta larga es no, ni de broma. Un abrazo, Ruiz. Un abrazo hasta ahora. Maraña, tienes la palabra. Bueno, yo entiendo que se pueda discutir o interpretar el grado de optimismo, de triunfalismo o de adjetivos que se puedan poner a unos datos, ¿no? Pero sí me parece bastante indiscutible que la creación de empleo, la reducción del paro, el aumento de la afiliación de la seguridad social y en una tendencia de tantos meses es evidentemente positivo, ¿no? Pero además en este caso, y por no repetir argumentos que ya han empleado mis colegas, yo creo que hay que poner esa valoración en relación con los augurios y con los vaticinios catastrofistas que hasta no hace mucho veníamos escuchando por parte de dirigentes políticos de la oposición y de no pocos altavoces mediáticos, ¿no? Incluso algunos expertos o teóricamente expertos, ¿no? Yo recuerdo un dato concreto, se llegó a decir insistentemente que en cuanto se retiraran los ERTES o en cuanto pasara, digamos, la crisis de la pandemia en su grado más duro y se retirara, digamos, la inyección pública, el paro iba a alcanzar inmediatamente el 25%. Esto se llegó a decir con insistencia, ¿no? Como en otras cosas también se ha advertido, se ha augurado, pues que España, por ejemplo, no iba a poder recibir los fondos que había solicitado porque no cumplía los requisitos. Y también en ese capítulo, que no es el que estamos comentando hoy, pero me parece interesante tenerlo en cuenta, pues ha sido uno de los primeros países que desde Bruselas se ha dicho se cumplen los requisitos y ahí van las partidas correspondientes de los fondos, ¿no? Que son fundamentales para esta recuperación que obviamente sigue retrasándose en el grado que a todos nos gustaría, ¿no? Porque también se ha dilatado y se sigue dilatando el final de la pandemia, ¿no? Así que en este sentido yo creo que la interpretación obviamente de los datos, pues el grado de satisfacción que se exprese es absolutamente libre. Me preocupa más lo que escuchamos cuando directamente se distorsionan los datos, que es lo que acaba de demostrar el comentario de Javier Ruiz, ¿no? Lo que hemos escuchado en labios del alcalde de Madrid. Y yo añadiría otro dato en la misma línea. La portavoz del PP que ha dicho esta mañana, Cuca Gamarra, que no eran malos datos, y es significativo que, dado el discurso que mantiene hoy el Partido Popular, admita que no son malos datos, que efectivamente eso significa mucho, pero luego ha puesto además la condición o el matiz de que creía que estos datos, este dato de empleo, de creación de empleo, estaba, digamos, en relación con un dopaje de empleo público. Ha empleado esa expresión, ¿no? Que están dopados. Y bueno, desde Infolibre hemos intentado analizar la realidad de ese reproche o de ese matiz y tampoco obedece a los datos, porque la creación de empleo público en el último año pues es el 7%, para redondear, de los puestos creados en 2021, y la mitad de ellos además en las comunidades autónomas, como es lógico por otra parte, puesto que tienen las competencias de sanidad, de educación, y se ha exigido un mayor refuerzo de empleo público en el último año. Por tanto, todo el respeto a las interpretaciones de datos, pero respetemos los propios datos, ¿no? Venga, vamos a avanzar un minuto y les detallamos todo con lo que se ha encontrado la Guardia Civil
buscando en dónde invertía o escondía Eduardo Zaplana el dinero de su supuesta corrupción. Y llegó a pagar, según el informe de la Guardia Civil, por un reloj 20.000 euros, un cheque de 20.000 euros. Ahora les contamos las dudas que es sobre esto. 20.000 euros, que es casi lo que cobra en todo un año un trabajador con el salario medio en España, con un cheque, un reloj de lujo. Ahora les contamos. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Has estado leyendo, Campos, a lo largo del día las 500 páginas del informe en el que la Guardia Civil ha detallado con pelos y señales cómo el exministro del PP, Eduardo Zaplana, blanqueó supuestamente más de 4 millones de euros durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana, y lo hacía con lo que ingresaba de las supuestas mordidas en el amaño de contratos públicos, y después lavaba ese dinero, supuestamente, insisto, sobre todo con la compra de viviendas de lujo. Informe de la UCO que pone fin al grueso de la investigación contra el exministro y expresidente valenciano. Los agentes detallan las propiedades adquiridas en España por Zaplana con parte de la operativa internacional de blanqueo que le supusieron ingresos de casi 10 millones de euros, fruto del supuesto amaño de contratos de energía eólica e ITVs cuando presidía Valencia. Entre ellos, un piso en el barrio Salamanca, en Madrid, por 1,6 millones, 2 áticos y parcelas en Alicante por 2,5 millones, o un barco de 115.000 euros llamado Loix. A falta de pequeños flecos, el caso está a punto de concluir y la Fiscalía pedirá sentar en el banquillo a Zaplana por cohecho y blanqueo, entre otros delitos. Zaplana, por su parte, afirma en un comunicado que nada hay a su nombre, por lo que se trata, dice, de conjeturas, niega los hechos y proclama su inocencia. Y luego está el reloj, Campos, como anécdota o como síntoma. A ver, el reloj, un carísimo reloj que Zaplana pagó con un cheque. El cheque, según la Guardia Civil, era de 20.000 euros, pero tú que sabes de relojes me dices que el más bajo de la gama de ese reloj cuesta más de 40.000. Es un Jaeger LeCoultre de la serie Duometre que, según la UCO, Zaplana adquirió en 2010 mediante el pago de un cheque de 20.000 euros, como decías. Pero consultada la serie Duometre de esta marca exclusiva, sus precios oficiales oscilan entre los 44.000 y los 56.000 euros. Y aquí no hay rebajas, Aimar, qué ordinario. Solo hay una explicación, según los expertos consultados, que el resto del dinero fuese abonado en efectivo, a tocateja. Por cierto, es curioso, el íntimo amigo de Zaplana, Ignacio González, tuvo un reloj de la misma marca, valorado en 38.000 euros, que aseguró haber subastado antes de su detención. A la mujer de González le pillaron relojes de lujo por más de 100.000 euros en un registro de la Operación Lezo. Algo pasa con los corruptos o supuestos corruptos en España, que lo primero que hacen es colgarse el dinero en la muñeca en forma de estos ostentosos relojes, porque hay muchísimos ejemplos, Campos, en la historia de la corrupción en España del relojazo. Ignacio González, Francisco Granados, David Marjaliza, Paco Correa, destacados dirigentes del PP vinculados a la trama Gürtel, y ahora Eduardo Zaplana, son solo algunos de los ejemplos. Cuando hablamos de relojes exclusivos, Aimar, no nos referimos a Rolex o Tag Heuer. Esos son, que se me permita el símil, como el Moet Chandon al champán francés. Las marcas exclusivas, las que cuestan como un coche de lujo en la muñeca y se gastan los corruptos, son otras y sus nombres escapan al común de los mortales. Jaeger, Panerai, Eberhard, IWC. Se trata de cronógrafos suizos, de maestros relojeros, de series limitadísimas para coleccionistas cuya adquisición se convierte en inversión. Suelen revalorizarse con los años. Y hay otro aspecto de estos relojes que interesa a los corruptos. Generalmente se encargan y compran siempre en acero. Nada de oro o piedras preciosas incrustadas. Humilde y frío acero para un reloj que fácilmente puede superar los 60.000 euros. Te preguntarás por qué. ¿Por qué? Los corruptos se decantan por el reloj de acero. Es debido a que, a efectos fiscales, no tributa como joya y por tanto no hay que declararlo en el impuesto de patrimonio. Es opaco al fisco, no existe. Se adquiere como inversión, se revaloriza y al cabo de unos años puede venderse por un valor superior. Si lo compraran de oro, platino, diamantes, habría que declararlo. Un negocio redondo. Miguel Ángel Campos, buenas noches. A ti. Daniel Fuentes, hay un punto de obscenidad en esta necesidad de ostentación de la riqueza conseguida. Sí, y sin embargo yo creo que en este caso concreto de los relojes, creo que los tiros van más porque es un activo refugio, de acuerdo a estas características que nos estaban comentando, ¿no? A la que añadiría uno más: se transporta muy fácilmente. Un reloj lo llevas encima y nadie tiene por qué pensar que estás llevando 50.000 euros encima, ¿no? Y no pierde valor, etcétera. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que
pasan los años y aquí hablamos ya pues probablemente de una década o más de una década y siguen llegando todavía las olas de aquella marejada de corrupción sistémica, ¿no? Y parece que no termina nunca. Yo no sé, uno se pregunta hasta dónde llegó aquella marea para que las olas sigan llegando una década después, ¿no? Ignacio. Bueno, a mí me ha sorprendido esta afición de los supuestos corruptos, como dices tú, por el peluco. En eso se parecen a los cantantes de rap, ¿no? Que también se cuelgan enseguida un peluco. Lo que pasa es que en este segundo caso suelen acudir a modelos más llamativos, ¿no? Vamos a ver, desde luego yo coincido con Daniel. Hace 6-7 años que se inició esta investigación, ¿no? A mí la primera preocupación es la lentitud de la justicia en estos casos. Es verdad que es lenta la justicia con carácter general, ¿no? Pero en estos casos de donde se investiga una posible corrupción, yo creo que la lentitud es mayor y sobre todo resulta más exasperante, porque la sociedad española, los españoles, queremos conocer cuanto antes la verdad sobre estos casos, ¿no? Y luego solo un pequeño aviso, ¿eh? Yo no voy a ser yo quien defienda, no conozco los datos del caso, y no voy a ser yo quien defienda a Eduardo Zaplana, porque es posible que haya delinquido y a lo mejor hasta es probable que haya delinquido. Pero sí quiero decir una cosa, ¿eh? Mis últimos 10 años de ejercicio profesional han sido interviniendo como perito en casos de acusados de delitos económicos, ¿no? Y quiero decir que los informes económicos que se hacen desde la UCO y desde la UDEF son como la música militar a la música. Lo dejo ahí. A ver, explícate. Sí, hombre, pues que es todo menos un informe fundado, técnico, bien construido y bien acreditado. Es decir, sí que es verdad que acumulan mucha información, porque tienen unas posibilidades de obtención de información, lógicamente, como debe ser, tremendas, de acceso a registros oficiales, de acceso a seguimientos de personas, a pinchazos telefónicos, etcétera, y por tanto acumulan mucha información. Pero el volumen de información que acumulan los informes que hace la UCO y la UDEF es tan grande como la falta de interpretación correcta, de estructuración de esos datos y de construcción de los hechos. No estás haciendo muchos amigos esta noche, ¿eh? No, los cuerpos y cuerpos de seguridad. Lo que acabo de decir lo he dicho en estos 10 años en reiterados declaraciones judiciales en sede judicial, ¿eh? O sea, que decirte que no estoy diciendo nada que no haya dicho hasta ahora en estos 10 años. Y hombre, no quiero ser presuntuoso, ¿eh? Pero con un porcentaje de éxito en mis declaraciones bastante alto. Y como ya estoy jubilado, no estoy haciendo autopropaganda para que me entren más casos. Palomera. Empecé por los relojes. A mí lo que me ha sorprendido es el conocimiento que tenía Campos de las marcas de relojes. Esto sí que me ha sorprendido. Que Campos es un tío muy viajado. me ha dejado perpleja. Lo que no me ha sorprendido nada es la afición de Eduardo Zaplana por la colección de relojes, porque efectivamente cuando era ministro y sobre todo cuando era portavoz parlamentario, a los informadores parlamentarios siempre nos llamaba la atención la obscena exhibición que hacía en la muñeca de una colección tremenda de relojes. Por eso esta parte y la cantidad de dinero que destinaba a la compra de relojes no me ha parecido novedoso, ¿no? Porque lo veíamos, ¿no? Cuando era habitual en el Congreso de los Diputados. Yo quiero recordar, porque me ha venido a la cabeza, que esta investigación efectivamente, como ya se ha dicho, se mantiene abierta desde hace demasiados años, que podría haberse acelerado más, pero también quiero recordar que a Zaplana se le puso en libertad provisional porque padecía de una gravísima enfermedad y porque corría peligro su vida si permanecía en prisión. Pero se decretó la prisión preventiva, digamos, para Zaplana porque se habían recuperado algunas de las mordidas. Recuerdo una de 6 millones de euros de dinero que tenían en Suiza, y que por lo tanto todo este tipo de propiedades, más allá de la investigación que hoy hemos conocido, estaban a nombre de sociedades interpuestas. Y respecto al comunicado que ha emitido hoy el señor Zaplana o fuentes de su entorno, no sabemos muy bien quién ha emitido ese comunicado, es el mismo que se ha repetido desde el principio de la investigación. Pero claro, yo no sé cómo se puede dar la vuelta a un informe tan pormenorizado como el que hemos conocido hoy, puesto que desde mi punto de vista hay unas abrumadoras evidencias en el detalle de ese informe. Es decir,
Creo que el futuro de Eduardo Zaplana es sentarse en un banquillo y que se le imputen los delitos de blanqueo de capitales y cohecho, sin ninguna duda, si es negro sobre blanco lo que dice ese informe, que yo creo, insisto en que es muy pormenorizado y que hay unas evidencias abrumadoras de cómo actuaba. Maraña. Sí, cuando escuchaba antes a Ignacio me acordaba de aquella frase que inmortalizó Pujol, ¿no? Aquello de ¿qué coño es eso de la UCO? ¿Qué ¿no? coño es la UCO? La UDEF, no, él dijo la UDEF. Bueno, yo recordaba la UCO, no sé si era la UCO o la IDEF, pero el sentido es el mismo. Es verdad que ha habido informes de la investigación policial o de la Guardia Civil, de cualquier unidad, que no siempre se transforman en pruebas judiciales o se demuestran ciertos. De hecho, no olvidemos que también hemos conocido muchos informes que han llegado a la prensa, que se han filtrado, etcétera, y que han puesto mucha suciedad en determinados nombres, y luego se demostró que estaban por medio las actuaciones del excomisario Villarejo y de otras unidades policiales que no se dedicaban precisamente a hacer informes muy rigurosos, ¿no? Pero es que no es el primero ¿no? Es decir, en el caso del que hablamos, coincido totalmente lo que ya habéis dicho sobre la lentitud de la operativa judicial, que en los casos además que incluyen entramados societarios en otros países, que exigen comisiones rogatorias, que son muy complejos de analizar y de investigar, además llevan consigo el riesgo de que prescriban algunos delitos y de que no se puedan demostrar determinadas cosas. En el caso de Eduardo Zaplana, que es verdad que él insiste permanentemente en negar tanto el origen de los fondos, porque siempre ha negado haber recibido ningún tipo de mordida o de comisión por adjudicación de contratos, como el ser propietario de ninguna de esas cuentas que se le adjudican en paraísos fiscales, etcétera. Bueno, eso el proceso judicial tendrá que poner negro sobre blanco toda la acumulación de indicios y de pruebas, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, a mí me parece que lo que sí creo que encaja en un modelo determinado, no olvidemos que esto tiene el origen en los años del apogeo de un sistema político, económico, financiero en Valencia, en la Comunidad Valenciana, pues es un modelo que esperemos que ya le hayamos dado carpetazo, Maraña, que hayamos aprendido algo. Dame un segundo, porque me quiero ir a Francia, son las 11 menos cuarto de la noche, las 10 menos cuarto en Canarias, quiero ir a Francia porque el presidente de la República, Emmanuel Macron, acaba de pronunciar unas palabras que van a traer cola segurísimo. Sara Canals, corresponsal de la SER en París. Sara, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver, lo que ha dicho Macron, y lo acaba de decir en una entrevista en Le Parisien, es: a los no vacunados tengo muchas ganas de cabrearles, así que eso voy a seguir haciendo hasta el final, es mi estrategia. Sí, así es. A ver, aquí hay que hacer un inciso porque la palabra que ha utilizado Macron es emmerder, que, bueno, se puede traducir como cabrear, como hemos dicho aquí, fastidiar o joder, ¿no? Si nos quedamos con la definición más vulgar. Y bueno, o sea, se puede traducir como a los no vacunados tengo muchas ganas de joderles. Sí, a ver, si tú traduces emmerder, hay varias definiciones, ¿no? Yo creo que por contexto quizás lo más adecuado es cabrear, pero vale. Sí, quedémonos en cabrear. A ver, pero se puede traducir también como joder. Es un poco ambiguo. Es un poco ambiguo. Yo os pongo las tres definiciones, así nos quedamos con la interpretación que cada cual en casa pues quiera hacer, ¿no? Pero sí. Vale. Sí. Y bueno, básicamente pues lo ha dicho mientras le han preguntado sobre su estrategia para fomentar la vacunación. Macron lo que ha hecho es decir que su estrategia es la que se ha implementado hasta ahora, presionar a los no vacunados, un segmento de la población que es una minoría, son un 10%, él lo ha querido recordar, y además recordemos que el gobierno pues ahora está preparando un pasaporte de vacunación, ¿no? Que está ahora en debate en la Asamblea. Y todo esto lo ha dicho pues en una entrevista exclusiva que ha dado hoy, de más de 2 horas, en el periódico Le Parisien, y que le han hecho 7 lectores y lectoras del diario, ¿no? Ha querido pues darle este formato más relajado y también un poco
allanando el terreno para su posible candidatura. Respecto a la candidatura, los lectores también le han preguntado sobre esto. Él no la ha oficializado aún y ha dicho que no es el momento ahora de hacer este tipo de anuncios, que él ahora está centrado en la crisis sanitaria, pero bueno, no ha escondido su ambición. Ha dicho que tiene ganas de seguir liderando el país, pero que, bueno, pues que lo anunciará cuando él lo considere oportuno. Pues estas son las palabras de Macron esta noche, en el día en que Francia casi llega a los 300.000 positivos en un día. El presidente de la República ha dicho: a los no vacunados tengo muchas ganas de cabrearles / joderles. Ambigua interpretación. Sara, gracias, buenas noches. A vosotros, un abrazo. Bueno, les he anunciado antes que hoy vamos a contarles en detalle el ejemplo perfecto que estamos viviendo en las últimas horas de cómo se fabrica un bulo. Un diputado, de los que salió de Ciudadanos pero se quedaron con el acta, uno de esos diputados ha llevado al Congreso, en forma de pregunta parlamentaria al Gobierno, un bulo sobre el patrimonio de Irene Montero. Un bulo burdo, porque el titular es: Irene Montero tiene más de 600.000 euros. ¡Qué escándalo! 600.000 euros es la cifra que sale cuando uno suma lo que de verdad tiene la ministra en su patrimonio público y lo que debe la ministra. Bueno, pues sumando lo que tiene y lo que debe, que ya es rara operación, sale que tiene más de 600.000 euros. Y eso es lo que se está difundiendo. Marcos Piñeiro, jefe de política del diario.es. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú has hecho un relato de la trazabilidad de ese bulo, de dónde surge, quién lo propaga, hasta el punto de que habrá llegado a los móviles de cientos de miles de españoles bajo la mancheta, además, de medios de comunicación serios. Sí, se ha publicado hoy en un montón de sitios. Y como decías tú, es un ejemplo perfecto de cómo se generan los bulos. Lo más importante, lo primero, es lo que has comentado tú. ¿Quién lo lanza? Lo lanza Pablo Cambronero, que es uno de los diputados de Ciudadanos que en marzo de 2021 dejó el partido, pero se quedó con el acta. Es decir, tiene un escaño en el grupo mixto y no puede hacer prácticamente nada porque es un tránsfuga. No tiene derecho a intervenir en los plenos, no va a poder optar a ser portavoz del grupo mixto en ningún momento, no participa en comisiones, no puede presentar iniciativas. Lo único que puede hacer es presentar preguntas escritas al gobierno. Y es lo que lleva haciendo unos meses. Ha presentado más de 170 y una de ellas es esta sobre el patrimonio de Irene Montero. Además que lo plantea de una manera llamativa. La pregunta parlamentaria está escrita de una manera muy llamativa. Sí. A ver, lo más destacable de la pregunta es que básicamente ha cogido la información que publicó hace un par de días una web de estas que se dedican a difundir bulos y a servir de altavoz a informaciones de la extrema derecha, y ha plasmado prácticamente sin tocar la información en la pregunta. Tal es así que llega a decir, por ejemplo, que los datos de la declaración los ha obtenido el Congreso, cuando eso no es verdad. Esa declaración no está en el Congreso de los Diputados. Es una declaración que se publicó en el BOE en marzo de 2021 porque corresponde a la declaración de altos cargos del gobierno, con lo cual esa declaración ni siquiera está en el Congreso, como él dice en la pregunta. Y además en la pregunta, y leo literal, porque la ha colgado él en sus redes sociales, dice: parece que o bien la ministra ha invertido increíblemente sus ingresos, o bien los panes y los peces se han multiplicado milagrosamente desde su acceso a los puestos públicos. Y pregunta al gobierno: ¿es lógico y normal que los miembros del gobierno en general hayan incrementado en casi 100 veces su patrimonio? ¿Se han solicitado explicaciones a la ministra por este incremento que supera con creces las normales en una actividad política normal? ¿Va a abrir una investigación el gobierno para averiguar el origen de este incremento patrimonial en tan pocos años? Esta es la pregunta parlamentaria, Marcos. Sí. Además es que ya no solo extiende como la sospecha del incremento patrimonial a todo el gobierno, porque efectivamente, como tú has dicho, dice en general se ha incrementado el patrimonio del gobierno y se ha multiplicado por 100, sino que a mí lo que más me ha llamado la atención es esa reclamación de una investigación al gobierno para determinar cómo se ha producido ese aumento de patrimonio. Ya no es que la cifra general sea falsa, que 630.000 euros no es la cifra, sino que además que la investigación se puede hacer en 2 minutos. Es decir, si uno coge lo que aparece en el pasivo de la declaración de Irene Montero y se lo resta esos 629.000 euros, es decir, si se le restan las deudas, que es un préstamo hipotecario, salen 400.000 euros. Si uno se va a la declaración de bienes y de intereses económicos de Irene Montero en el Congreso, que es algo que Pablo Cambronero no ha hecho, o si lo ha hecho ha decidido obviarlo, aparece que buena parte de ese incremento patrimonial es una herencia recibida en 2018 cuando muere su padre. Es una herencia de unos 245.000 euros.
En total quedan 150.000 euros de patrimonio más o menos. Bueno, es una ministra que cobra unos 90.000 euros al año. Si a partir de esa cifra Pablo Cambronero cree que es un aumento desproporcionado del patrimonio, pues ahí sí que se puede poner a investigar, pero es que no ha hecho ni la más mínima comprobación. Marcos Piñeiro, jefe de política del diario.es, un abrazo. Un abrazo, muy buenas noches. Y ya no es tanto maraña la comprobación o no que haya hecho Cambronero, bueno, que sí es porque es diputado y porque está intoxicando con información falsa, pero es también los medios que lo han dado por bueno sin hacer esa comprobación y contribuyendo a la fabricación y propagación del bulo. Claro, a mí me parece en este caso lo más grave del asunto, ¿no? Porque, es decir, estamos, todos lo sabemos, asistiendo desde hace mucho tiempo a una inundación de bulos y a la práctica de la desinformación a través de redes sociales muy a menudo, ¿no? Constantemente. Claro, el hecho de que el origen parta de un representante de la voluntad popular, de un diputado en el Congreso, ya establece un matiz distinto, ¿no? Porque ya es la utilización de la desinformación como herramienta política directamente, ¿no? Porque se ha planteado una pregunta en el Congreso que tiene un determinado contenido. Y luego el que haya medios que no son bots, no son robots, no son anónimos en las redes sociales, sino que son medios cabeceras importantes, sean de prensa o de radio, que rebotan y repican datos falsos. Bueno, a mí me parece que debe hacernos pensar y reflexionar como ciudadanos, ¿no? Es decir, y yo reclamaría para todos y para todas, ¿no? Para los oyentes y los lectores de cualquier medio, que deben tener en cuenta estas cosas, porque manejar información contrastada es fundamental para que la democracia de verdad merezca el nombre, ¿no? Porque si no estaremos permanentemente recurriendo a otros instrumentos que no son propios de una democracia como tal, ¿no? Me parece que es higiénico que se descubran, se desvelen estos bulos, pero también sería todavía más higiénico exigir como mínimo avergonzar a quienes y responsabilizar a quienes los difunden y los emplean, ¿no? ¿Cómo lo veis, Daniel, Palomera? Bueno, yo Ignacio. Creo que Marcos lo ha hecho perfectamente. Espera, que empezaba Ignacio, dale. Sí, no, hay dos barbaridades, ¿no? Una es, efectivamente, es no tener en cuenta la hipoteca, la deuda hipotecaria. Es un error probablemente voluntario, o sea que no es error. Y luego hay una segunda cuestión y es la manipulación de los datos, es decir, esa comparación entre lo que tiene ahora y lo que tenía, para decir que se había incrementado en 100 veces, si quitamos la de hipoteca se habría incrementado en 70, pero claro, es una manipulación porque el dato de partida es muy pequeño. El patrimonio que tenía una mujer joven, una chica joven en el año 2015, pues eran 6.000 euros o 7.000 euros, ¿no? Solamente quiero decir una cosa para dar paso a Esther. Los dos cuestiones que acabo de decir, obviar la existencia de una deuda que justifica que el patrimonio bruto haya aumentado más, y manipular la información de ese modo, con una comparación impropia, comparar los 6.000 euros del comienzo con lo que ha sido después, ambos errores o barbaridades, me las he encontrado yo, y no una sola vez, en los informes económicos de la UCO y de la UDEF, para que veáis hasta qué punto insisto en lo que he dicho antes. Vaya. Palomera, dale. Aprovechado Ignacio bien he sido oportunista. A ver, yo creo que Marcos ha hecho hoy un ejercicio que deberíamos hacer mucho más a menudo en el periodismo serio de este país. Es verdad que Irene Montero hoy ha sido víctima del bulo nuestro de cada día. Todos los días nos encontramos con bulos de este tipo que afectan a nuestros representantes públicos, pero también a cualquiera que tiene una mínima exposición pública. ¿Quién de nosotros no ha sido víctima de bulos en las redes sociales? Yo creo que todos. Pero a lo mejor es el momento de distinguir, y de distinguir con claridad ya de una vez, la diferencia entre periodismo y bazofia, entre lo que es la ética periodística y lo que es la desnutrición moral. Porque como además no hay ninguna norma escrita que obligue a los diputados a saber sumar y restar y a distinguir entre la verdad y la mentira, pues nosotros deberíamos hacer nuestro trabajo. Y yo creo que buena parte de nuestro trabajo consiste en esto, en subrayar un día tras otro la diferencia entre estas cuestiones que estoy subrayando, ¿no? Porque grave es la actitud, yo creo que absolutamente intencionada, del diputado, exdiputado de Ciudadanos y hoy perteneciente al grupo mixto, y gravísima es la responsabilidad
medios de comunicación, que algunos son medios de comunicación, otros son webs que se dedican a fomentar el odio, el chascarrillo, el bulo y la mentira directamente. Pero hoy ha habido medios de comunicación aparentemente serios que se han hecho eco de este tipo de no informaciones, ¿no? O de fakes. Por lo tanto, yo creo que sí, que tenemos que día tras día poner la cara colorada a quienes no hacen bien su trabajo. Brevemente, Daniel Fuentes. A mí me llama la atención que este es un bulo que circuló ya y ya fue desmentido por verificadores como Maldita. Esto nace en marzo, cuando el BOE publica. Es que en marzo nace ya los bienes de la ministra. Es decir, el desmentido, ¿no? Segundo punto que me parece interesante es que estas declaraciones que se hacen al nombramiento y al cese del alto cargo las hace el propio alto cargo. Es decir, esto es un papel que cuando tomas tu posesión tú tienes que rellenar y decir cuánto tienes en cuentas bancarias, cuánto vale tu patrimonio, o cuánto está valorado, etcétera. Y lo mismo al salir. Por lo tanto, me parece una pésima fuente de información para tratar de detectar algún abuso. Que es decir, si lo hubiera, el alto cargo no lo va a reconocer y lo va a firmar para que sea público, con lo cual, quiere decir, es un poco absurdo hasta el tipo de análisis que se hace. Lo normal es pensar, a ver, si esta persona ha firmado este patrimonio cuando fue nombrada y esta persona tiene este patrimonio ahora, o al cese cuando salga tendrá este patrimonio, entiendo, debemos dar por supuesto que sabe explicar ese aumento de patrimonio, ¿no? Y una última reflexión sobre esto de los bultos. Yo le he dado muchísimas vueltas, los he sufrido desde distintas posiciones, no tengo la solución, ojalá la tuviera. Creo que una condición necesaria pero no suficiente es claramente la que apuntaba Palomera, de periodismo. Esa es probablemente una de las grandes misiones del periodismo en esta época, que es tan distinta a la de hace 20 o 30 años, distinguir el ruido de lo que es información. Y me pregunto, tengo la duda, si una herramienta para combatir los bulos no puede ser de alguna manera el silencio, ¿no? Y pienso en algo muy concreto. Yo, cuando tengo un cliente que me dice, oye Daniel, ¿te puedes encargar de hacerme el seguimiento regulatorio de este tema? Yo, una de las cosas que le digo es, mientras no te diga nada, te estoy informando de que no tienes nada de qué preocuparte. Y a lo mejor esta idea en la prensa también puede ser. Si yo voy a mi diario de cabecera, mi periódico de cabecera, mi radio, mi televisión de cabecera, y no me comentan nada de esto, yo diré, si mi periodista de referencia no hace mención a este suceso, es que no hay caso. No sé si estoy siendo muy optimista. Ya, pero si a cualquier persona le llega a través de sus grupos de WhatsApp, de sus familias y demás, pescado podrido, y escucha que en su emisora de referencia no le hablan del tema, puede pensar también, ¿por qué no me están hablando de este tema? Cuando lo meto en Google y solo me lleva a determinados medios, pues será estos los que me están diciendo la verdad y no los otros que lo callan. No sé hasta qué punto esa solución del silencio es la solución. Venga, son las 11 de la noche. Carreño, buenas noches. Buenas, espera un segundo, dame 5 segundos. No, que tienes abierto el otro también. Buenas noches, los dos, pues hablo por los dos. Es que doy una rueda de prensa. Espera, vamos a poner un poco de publi y te aclaras con el micro. Venga, vamos allá. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. ¿Y con qué vamos esta noche en el larguero, Manu? Vamos con la historia de Djokovic. Sabes que el mejor tenista... Médica. Claro, exención médica que nadie sabe por qué se la han dado, pero se la han dado al número 1 del mundo. En Australia es uno de los países donde nadie puede entrar, ningún extranjero, si no es con vacuna. Sí. Pero el señor Novak Djokovic va a poder entrar sin vacuna por esa exención médica que nadie sabe cómo se la han concedido, y va a poder jugar el Abierto de Australia. Nos hacemos una idea, ¿no? Sí, nos hacemos una idea. Ya sabes que además Australia también es un país muy descentralizado, donde cada estado tiene también sus propias leyes, y en el estado de Victoria, que es donde está Melbourne, donde se va a jugar el Open de Australia, han decidido, supongo que para que vaya más público, entre otras cosas, al evento, que Djokovic, aún sin vacuna, pueda entrar y pueda jugar. Discriminación contra el resto de deportistas, que imagino que van a poner el grito en el cielo, o para todos o para ninguno, ¿no? Lo analizamos ahora en el larguero. Y ahora mismo está en la prórroga el Ponferradina 1, Español 1, el único partido de 16avos de Copa del Rey que hay hoy. Estaba ganando el Español 0-1 y en el 89 ha empatado de penalti la Ponferradina, así que están en la prórroga. Hasta ahora, Manu. Hasta luego, Aimar. Empezamos a cerrar este martes 4 de enero, Marina. Pendientes de los 4 menores ingresados en Mislata, en Valencia, trasladados a hospitales después de salir despedidos de un castillo hinchable que se ha volado por el fuerte viento. Su pronóstico es reservado, 2 de ellos confirma la Consellería de Sanidad que están graves. Otros 5 han resultado heridos leves. En Kazajistán, el presidente ha declarado el estado de emergencia en la segunda ciudad más grande del país y en toda una provincia por las protestas masivas en la calle contra el aumento de los precios de los combustibles y contra la gestión económica del gobierno. Protestas
que cumplen hoy 4 días consecutivos. Y de la pandemia, mañana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está previsto que decida si respalda o no ampliar otras 2 semanas el toque de queda y la limitación de las reuniones a 10 personas. Y mañana hasta ahora los Reyes Magos se habrán dejado ver ya en las calles de ciudades y pueblos de casi todo el país unas cabalgatas con medidas de seguridad por la pandemia, que esperamos que ya de madrugada no impida a los de Oriente pasar por las casas de los que se hayan portado bien. Mañana la cabalgata Carbó con paraguas, con abrigo, ¿sí o no? Con mucho abrigo, por ejemplo, en Castilla y León, porque en muchas capitales de provincia, en Segovia, Ávila, Palencia, la nieve va a hacer acto de presencia cuando estén llegando los Reyes. En Madrid, por ejemplo, la lluvia, pero con mucho frío, y también la lluvia afectará durante la cabalgata a muchos puntos de Extremadura. En el resto del país llegarán con frío, viento, pero sin precipitaciones. Eso mañana por la noche. ¿Y el resto del día? La situación meteorológica ya hoy ha cambiado de manera evidente. Mañana se va a consolidar el descenso térmico en todo el país. Para que nos hagamos una idea, la temperatura más alta en el Valle del Guadalquivir, en la península, apenas superará los 15 grados. Solo esperamos máximas ya de más de 20 en Canarias. Y en el conjunto del país, pues eso, frío plenamente invernal, con viento que acentúa esta sensación de frío y con chubascos en la segunda mitad de la jornada en la mitad oeste de la península. Y cuidado la próxima madrugada, porque entre Cataluña y Baleares algunas tormentas descargarán con fuerza. También el viento cerca del Mediterráneo seguirá soplando con intensidad. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Hablábamos antes de bulos creados y propagados, y hoy tenemos también un ejemplo de polémicas ciertamente hinchadas, polémicas políticamente hinchadas. El PP y Vox están pidiendo la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por lo que dijo en una entrevista en The Guardian, hablando de la ganadería en España. Le preguntaron en el diario británico por aquel vídeo que se grabó hace unos meses, recordarán, pidiendo a los españoles que hubieran menos carne para favorecer la lucha contra el cambio climático, y le preguntaron también por sus críticas al modelo de macrogranjas. Y respondiendo a eso, en The Guardian, Garzón dijo, y leo literal lo que The Guardian dice que dijo el ministro: la ganadería extensiva es un medio de ganadería ambientalmente sostenible y que tiene mucho peso en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Eso es sostenible. Lo que no es en absoluto sostenible son las llamadas megagranjas. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000 o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de estos animales maltratados. Eso fue lo que publicó el Guardian hace semana y media, el 26 de diciembre. Ayer, insisto, semana y media después, de repente ayer, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que además de ser presidente de Castilla y León, está en plena precampaña electoral como candidato del PP, escribió: ¿qué ha hecho Castilla y León para que el gobierno de España ataque de nuevo a nuestros ganaderos? No lo vamos a admitir. Nos tendrán enfrente en la defensa de los hombres y las mujeres del campo. El ministro de Consumo tiene que rectificar ya o dimitir. Hoy, el líder del PP, Pablo Casado, en la misma línea, ha escrito: es inaceptable que el gobierno diga en la prensa extranjera que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país. Exigimos responsabilidades y una rectificación inmediata. Hasta aquí lo que había, hasta última hora, hasta esta noche, vamos, era un partido de la oposición pidiendo la cabeza política de un ministro, cosa que suele ser habitual, pero lo que supone un salto cualitativo en esta polémica es que esta noche se ha sumado a quienes piden la dimisión de Garzón un presidente autonómico del PSOE, Javier Lambán. Bueno, no pide como tal la dimisión de Garzón, lo van a escuchar ahora. Javier Lambán, presidente autonómico del PSOE de Aragón, varón territorial del partido que gobierna en España con Unidas Podemos, varón territorial del PSOE, dice: estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia. No, sí pide la dimisión. Desde el momento en que dice que no puede ser ministro de España ni un día más, sí pide la dimisión. Bien, esto es lo que había hasta esta noche. Hace unos minutos, Alberto Garzón, el ministro de Consumo, acaba de publicar la transcripción literal, entiendo que de la grabación, que es habitual que cuando un periodista entrevista a un político, el equipo de prensa del político ponga también su propia grabadora por si luego hay una descontextualización o lo que sea. Y han transcrito literalmente lo que dijo el ministro, que es básicamente lo que puso el Guardian, pero
en el momento en el que el Guardian dice, está hablando de las macrogranjas Garzón, y dice, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de estos animales maltratados, según la transcripción que ha difundido el ministro Garzón, dice, es una carne de peor calidad, no dice de mala calidad, dice de peor calidad. Es el único matiz que encuentro yo, leyendo ahora durante la publicidad, la transcripción exacta que ha publicado Alberto Garzón de sus palabras respecto a lo que publicó el Guardian. Pero lo que tenemos es esto. Esta noche, ya no solo la oposición, también un varón territorial del Partido Socialista, como es Lambán, cada uno aquí con su agenda, pero pidiendo la dimisión del ministro de Consumo. Palomera, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo supongo que el presidente de Aragón se ha dejado llevar por la ola tuitera del Partido Popular, que no de ahora, sino desde hace muchos meses tiene al ministro Garzón situado en el centro de su diana, y cada mañana le busca una declaración que no se ajuste exactamente a la literalidad y que pueda ser susceptible de manipulación para pedir su cabeza. Quiero entender que Javier Lambán no ha escuchado ni leído las declaraciones del ministro Garzón, y que mañana mismo rectificará esa declaración o ese tuit que ha escrito en el día de hoy. Es que volvemos a lo mismo que hemos hablado hace unos momentos, ¿no? Con el bulo. Esto es manipula que algo queda, y algo queda, porque ha habido consignazo clarísimamente en el Partido Popular desde esta mañana con este asunto, y no hay nada más que revisar las cuentas de Twitter de algunos de los dirigentes del Partido Popular, y especialmente de los de Castilla y León, para ver que había una consigna y de abrir fuego a discreción contra el ministro de Consumo, que siempre es susceptible de la crítica más furibunda del Partido Popular y de la derecha. Me dejaba la mesa abierta, pero por ejemplo, sí, Maraña o Ignacio, dale, Ignacio. Yo es que creo que las palabras literales del ministro, sean con el término mala o con el término peor, son en sí mismo poco razonables, ¿no? Es decir, un ministro de un gobierno no puede decir, menos aún a un medio extranjero, una descalificación, aunque sea solamente a una parte de los ganaderos, ¿no? Yo creo que claramente son una torpeza, como poco una torpeza. Que luego efectivamente haya sido exagerada, o admito manipulada, que es el término que ha dicho Esther, pero de entrada no vayamos al bosque, vamos a los árboles. De entrada la torpeza del ministro es de cierta relevancia, de muchísima relevancia, ¿no? Y no es la primera, es que tenemos un ministro que es ministro por lo que tuvo que ser ministro, que va de torpeza en torpeza. Pero en fin, si está el hombre molesto por cómo se le ha tergiversado, yo le hago una propuesta, ministro Garzón: convoque una huelga de vacas estabuladas. Bueno, yo me parece que me sorprende en primer lugar la facilidad con la que algunos dirigentes políticos, digamos, se apropian de la portavocía de sectores enteros, ¿no? Es decir, de repente alguien sale en defensa de los ganaderos, así en general, ¿no? Y yo estoy prácticamente seguro de que no todos los ganaderos discreparán de un análisis en el que se hace la diferencia entre las llamadas macrogranjas, la ganadería industrial, y lo que es la ganadería extensiva o de otro tipo, ¿no? Porque es que en eso no es lo que diga Alberto Garzón, sea socialcomunista, sea comunista, o si fuera de derechas. Es que simplemente hay estudios más que suficientes que demuestran lo que es, pues, la contaminación que producen esas macrogranjas, los daños que causan al medio ambiente y la inferior calidad de la carne. De hecho, quiero recordar aquellas investigaciones y aquel programa que hizo Évole en su día, entrando en una macrogranja y demostrando cómo se trataba y cómo se gestionaba y qué pasaba con el ganado y con la carne que salía de allí, ¿no? Pero vamos, no es, podría haber mil ejemplos, ¿no? Porque los datos son fácilmente consultables. Entonces creo que esto pertenece más a esta forma de utilizar en la política cualquier cosa, sea verdad o no, y despreciar lo que pueden ser debates interesantes
debates complejos y llenos de matices, como fue aquel que se abrió sobre lo que es el consumo idóneo de carne, no el no consumir en absoluto carne, sino lo que es el consumo idóneo. Bueno, pues estamos en lo mismo, ¿no? En distorsionar la realidad para aprovechamiento partidista, ¿no? A ver, yo creo, por ser, no sé, vamos a ver, creo que hay que distinguir lo que es el fondo, el análisis y el mensaje, y aquí podemos no estar de acuerdo, pero desde luego no ha dicho ninguna barbaridad, como tampoco la dijo en los otros episodios a los que hacíais mención. Y otra cosa, y yo aquí sí que discrepo, es si un ministro que hace una entrevista a un medio de comunicación de primera relevancia internacional debe expresarse en términos negativos. Y yo creo que aquí hay claramente un error de comunicación. Puedes tratar de enviar ese mismo mensaje, pero tienes que hacerlo de otra manera. Francamente, yo, si estuviera en un gabinete de comunicación de un ministro, sería consciente de que hemos metido la pata, no nos podemos dirigir de esta manera, enviar este mensaje de manera tan negativa. Y sí, porque si realmente la situación fuera así, como ministro, yo soy el primero que tengo que tomar medidas, ser responsable y actuar de otra manera. Dicho esto, para mí es un error, como hay decenas de ellos todos los días en cualquier persona que es verdad que es un ministro y que tiene la lupa puesta y que... Bien, pero las reacciones me parecen absolutamente desproporcionadas, ni dimisiones, ni petición de dimisiones, me parece que está fuera de lugar. Palomera. Sí, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en el fondo. Básicamente, menos Ignacio, que siempre es la nota discordante. El verso suelto. Ahora, pero está bueno que haya. Está bien. ¿Nos parece que empieza a pasar un poco lo que le ha pasado a algún ministro? Yo no era muy pequeño entonces, ¿no? Pero recuerdo todavía los chistes que se hacían del ministro de Exteriores de Morán, ¿no? Que el hombre era un excelente ministro de Exteriores, pero daba igual, ¿no? O sea, ya se había creado en torno a él una mitología del chiste. Y yo tengo la sensación de que exactamente, sí, es verdad, pero tiene que ver con eso, ¿no? Claro, pero no, tiene que ver con eso, con que... Pero no está mal el ejemplo que pones, Daniel. Yo desgraciadamente no era tan pequeño cuando lo de Morán. Y suele haber detrás de ese tipo de dibujos que se van creando de no es inocente, claro. La política caricaturas, no es inocente, sí, claro, porque tiene una intencionalidad personaje política y una capacidad de destrucción, ¿no? De hecho, Fernando Morán la sufrió en sus carnes, ¿no? Y detrás tenía mucho que ver con las políticas que en su día defendía Morán dentro del Partido Socialista también, ¿no? Y su actitud ante el tema de la OTAN, por ejemplo, ¿no? O sea que siempre hay detrás alguna intencionalidad, y lo que sí a mí me preocupa es una vez más la capacidad que tienen de manipular la opinión pública, ¿no? Al margen de que haya más aciertos o errores en la comunicación de alguien, ¿no? Pero hay debates muy interesantes y además necesarios, yo diría que imprescindibles, ¿no? Que se abren y resulta que se queda el asunto en que fulanito quiere cargarse la ganadería española. Hombre, a mí pero eso tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes, con la falta de profundización del periodismo en según qué temas. Jesús, es decir, siempre hay un medio de comunicación para hacer de altavoz de este tipo de utilizaciones partidistas y de manipulaciones que hace la derecha política. Llega a las páginas de los diarios y por lo tanto también. El caso de Fernando Morán que habéis comentado, yo no era tan pequeño, me pasa igual que a Jesús. Y vamos, tengo en la retina las declaraciones de Morán, creo que fue en El País, diciendo que él sabía que el origen de esa campaña de chistes que intentaban ridiculizarle venía de sus propias filas. Lo digo porque estar de acuerdo con todo lo que habéis dicho hasta ahora, no estoy de acuerdo cuando se dice que lo pone la derecha encima de la mesa. Y voy a poner otro ejemplo internacional. Pero brevísimo. Una campaña también para intentar ridiculizar o caricaturizar a un presidente de Estados Unidos, que fue Ronald Reagan, y no creo que fuera la derecha, ¿no? Es decir, que esas campañas de intentar caricaturizar a un político para así desacreditarle están en la derecha y están en ya que estamos en clave internacional, mencionabais incluso la OTAN. Bueno, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, acaba de llegar al frente de guerra en la frontera entre Ucrania y Rusia en plena escalada de tensión por el aumento de tropas rusas en esa zona. Borrell viaja, su primer viaje de año como responsable de la diplomacia europea, lo hace al punto más caliente, más delicado en este inicio de 2022 en las fronteras europeas, para mostrarle el apoyo de toda la Unión a Kiev y a la integridad territorial de Ucrania. Jefe internacional de la SER, Pablo Morán, buenas noches.
Hola Aimar, buenas noches. Esta crisis empieza 2022 en un impasse, en una tensa espera que se vive en dos planos, el diplomático y sobre el terreno. Sobre el terreno, con la tensión y la incertidumbre de los ucranianos que no se terminan de creer, pero tampoco descartan una invasión de Rusia en las próximas semanas. Sobre todo teniendo en cuenta que los movimientos de tropas en la frontera no han cesado. Hay imágenes vía satélite que demuestran cómo Putin ha llegado a acumular 100.000 soldados en esa frontera. Él lo justifica por el empeño de la OTAN en instalarse de una u otra forma en Ucrania. Rusia lo considera una amenaza, como lo haría Estados Unidos si Rusia decide instalar sus tropas en la frontera de México o Canadá, asegura Putin. Pero Occidente cree que el verdadero interés de Rusia es hacerse con el control de Ucrania, invadirlo, igual que hizo en 2014 con Crimea, mantenerlo bajo su órbita y hacerlo aprovechando un momento de debilidad en Estados Unidos y también de Europa, con Alemania en plena transición de gobierno y con Francia pendiente de sus elecciones presidenciales. Joe Biden ha repetido por activa y por pasiva que habrá consecuencias nunca vistas si Rusia ataca a Ucrania. Pero serán consecuencias en forma de sanciones económicas, porque de momento descarta el envío de tropas a esa zona. La vía diplomática sigue activada a la espera de las negociaciones que empiezan este lunes, en las que Putin espera una respuesta de Occidente a su propuesta para resolver la crisis. Una propuesta que se reduce prácticamente a un solo punto: que la OTAN se comprometa por escrito a no instalarse en Ucrania. Gracias, Pablo. Vamos a ponerle al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. No repetir la historia. Mientras no se convoquen elecciones generales, los sondeos que se publican solo pueden ser interpretados como manifestaciones genéricas de las grandes tendencias de voto. Todos ellos apuntan, entre otros aspectos, a una recomposición del espacio de la derecha ideológica, en tres sentidos: práctica desaparición de Ciudadanos, leve crecimiento del PP y fuerte aumento de la extrema derecha. Lo que los sondeos no señalan tan nítidamente es que esos cambios van acompañados de un giro a la derecha de los conservadores sensatos, el desplazamiento de la derecha tradicional hacia la extrema derecha y la transformación de esta última en derecha alternativa. No es un caso específico español, véase Francia. Las llamadas derechas alternativas son constelaciones de fronteras difusas que se proponen capturar el inconformismo social en favor de distintas salidas políticas, todas antiprogresistas. Tampoco esto es nuevo. Un clima parecido se vivió en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, mientras el mundo se enfrentaba a la llamada decadencia de Occidente y a la crisis de la democracia liberal. Conocemos bien la historia, no la repitamos. Punto y 25. O sea que Laporta de verdad cree que puede fichar a Haaland. Eso dice el presidente del FC Barcelona. Supongo que el Barça está en esa obligación de reconstruirse y también ante la necesidad de aparentar, al menos aparentar ante el mundo del fútbol, que siguen siendo un grande. Pero ¿de verdad hay dinero para fichar a Haaland? Enseguida vamos a contar detalles. Venga, abrimos ya el larguero, por cierto. Palomera, Maraña, Fuentes, Jarabo, si creíais que el PSOE iba a salir en defensa de Alberto Garzón ante esta polémica, bueno, de momento no es así. Acaba de pronunciarse Héctor Gómez, el portavoz parlamentario del PSOE, dice: en absoluto entendemos que exista una dinámica de carne de mala calidad al exterior. Ante estos mensajes, tranquilidad y respaldo al sector, el ministro deberá dar las explicaciones oportunas. Le corresponde a él aclararlo. Bueno, veremos que se aclara o no se aclara mañana. Ignacio Ruiz Jarabo, Daniel Fuentes, Esther Palomera, Jesús Maraña, un abrazo enorme. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.